al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1. Y vamos a dar lectura del versículo 18 al 25. Me acompaña con su vista y dice de esta manera: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Cierren nuevamente sus ojos y vamos a pedirle al Señor que Él nos instruya. Bendito Dios, nos acercamos nuevamente delante de tu presencia para pedirte nuevamente que seas tú quien nos instruyas, que escondas a este servidor detrás de la cruz, que abras en cada uno de nosotros el entendimiento, que tu palabra, que es poderosa, es viva y es eficaz, y más cortante como una espada de dos filos, entre en nuestro corazón, en nuestra mente, y podamos ponerla por práctica, ponerla por obra, y que nuestra vida a través del Evangelio refleje a Cristo todos los días, y que te recordemos todos los días ese hecho glorioso que sucedió hace más de 2000 años. Bendito Dios, todo está en tus manos. Te pido, Señor, que me uses con poder y que no sea yo hablando, sino tú usándome a mí, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Les decía, es un honor, es un gusto estar en este lugar, aunque seamos poquitos, sean cada uno bienvenidos, lo decía el hermano Aram. Y yo quiero que el día de hoy nos preguntemos, a la luz de estos versículos. Se habla mucho de mensajes de Navidad. Lo vemos repleto en las redes sociales, quizás algunos que se congregan en otras iglesias en las mañanas. Y esto es en las iglesias, en las redes sociales, que se habla de la Navidad, repito, de mensajes de Navidad. Pero yo quiero que nos preguntemos, ¿qué hemos hecho? ¿Qué has hecho con el regalo de Navidad? Y ese es el título de esta tarde. ¿Qué has hecho con el regalo de Navidad? Y hablando de regalo, esperamos en esta temporada, los niños esperan regalos, esperan juguetes, dulces. En las escuelas se hacen festividades en donde les dan pues esos dulces. Pero aún como trabajadores, muchos esperan despensas, bonos, aguinaldo, y se espera con ansias, con alegría, con entusiasmo, porque como trabajadores reciben, repito, un aguinaldo del trabajo que se ha hecho en todo el año. Esperamos 365 días para tener estas festividades, para recibir el abrazo de un familiar, convivir con aquellos con los que no convivimos, y se dan en estas fechas. Esperamos intercambios, y en esos intercambios hay dos paralelos.
en donde si tú das un intercambio, si tú das un regalo, muchas veces hay un gesto de aceptación, pero también hay un gesto de desagrado. Aquel que no le gustó lo que tú les estás dando, o al revés, aquello que te están dando. A veces es lo que esperabas, a veces no es lo que esperabas. La otra persona era lo que esperaba, o no, o lo contrario. Si tú lo das y la persona hace un mal gesto, un gesto de desagrado, ¿cómo reaccionas o cómo reaccionaríamos? Todo lo contrario. Si la persona lo recibe con alegría, ¿cuál es nuestra reacción? Yo doy un regalo y la persona lo recibe con alegría, ¿cuál es la reacción? Y de eso quiero hablar, de cómo reaccionamos a ese regalo de Navidad, a ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque ponemos adornos navideños y hay una euforia allá afuera, en las fiestas, posadas, en el trabajo, en las escuelas, regalos, intercambios, la misma cena, la misma comida, y eso comenzaba diciendo, hoy vengo de la comida navideña de la iglesia en donde me congrego en las mañanas, y lo que notas es la euforia de que la comida esté, de que no se nos pase si está caliente o está fría. Y lo notaba con algunos hermanos, entiendo que estaban destinados a que estuviera la comida lista, preparada, pero el mensaje, bien, gracias. Hay una euforia y nos olvidamos del regalo supremo, y ese regalo es nuestro Señor Jesucristo. Oímos de mensajes de Navidad y oímos de cómo fue el hecho, cómo nació nuestro Señor Jesucristo, las profecías que fueron cumplidas, la conmoción que hubo en la tierra. Pero repito, en todo eso, ¿qué has hecho con el regalo de Navidad? ¿Qué hace la gente con ese regalo de Navidad? Podemos pararnos a media cena y contar cómo fue el nacimiento, el milagro, pero ¿tú qué has hecho? ¿Lo vivimos diariamente? ¿Realmente lo reflejamos? Y hablando nuevamente de lo vivido el día de hoy, invitamos gente, y es bueno, pero la iglesia no está para evangelizar, está allá afuera, y aquí tenemos, gracias a Dios, el banquito, porque aquí venimos a aprender, y repito, no es que sea malo, pero ese no es el propósito primordial de la iglesia, o cuando nos unimos como cuerpo de Cristo. Invitamos, pero realmente reflejamos allá afuera, aquel que invitamos y le decimos, ven a la iglesia, va a haber una comida, estamos reflejando en los 364 días que somos cristianos. ¿Qué hemos hecho con el regalo de Navidad? ¿Qué hemos hecho con ese propósito de la Navidad? ¿Cómo hemos reaccionado ante tal evento? Y quiero dividir esta exposición en 3 partes. Número 1, de acuerdo al versículo o a los versículos que leímos, la actitud de José. Número 2, el propósito del nacimiento. Y en lo que quiero concluir, ¿qué has hecho con el regalo de la Navidad? Y quiero hablar de la actitud de José porque muchas veces lo pasamos desapercibido. El nacimiento de Jesús fue y ha sido único. Fue un milagro de parte de Dios dado a María. Ni la fertilidad in vitro ni la inseminación artificial pueden compararse con este nacimiento. Y esto es para que se cumpliese lo dicho por el profeta en Isaías 7:14. Lo leo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Y hablando de José, él sabía, porque conocía la ley, del nacimiento
de nacimientos milagrosos, como en el caso de su hijo, de Ana, que concibió. Pero él no tenía en mente este tipo de concepción, porque obviamente, repito, fue único, fue especial. Él no entendía, él sabía que existían milagros, que Dios hacía milagros, pero no de este tipo. Y José no era el padre biológico. Y entonces vienen preguntas: si José no era el padre biológico, no intervino en el nacimiento, ¿por qué Mateo capítulo 1 aparece la genealogía de Jesús y menciona a José? Si él no tuvo nada que ver, si fue por obra del Espíritu Santo. Sencillo, porque fue padre adoptivo. Gálatas 4, del versos 3 al 7. Gálatas capítulo 4, del versículo 3 al 7. Doy lectura, repito, Gálatas capítulo 4, versículos 3 al 7. Así también vosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Lo que hizo José con Jesús es lo mismo que hizo Dios con nosotros: adoptarnos. Es por eso que aparece José en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Fue padre no biológico, sino por adopción. Repito, José hizo lo que Dios hizo por nosotros: adoptarnos como sus hijos cuando no lo éramos, cuando no lo merecíamos. Y esto es maravilloso porque pertenece a ese regalo de Navidad. Vuelvo a nuestro versículo, nuestro pasaje base, que dice: estando desposada María, su madre, con José. ¿A qué se refiere desposada? Se refiere a un compromiso matrimonial, y ese compromiso se respetaba. Era un matrimonio realizado, solo faltaba la ceremonia final. Es como en nuestra modernidad pudiéramos quizás compararlo un poco con el compromiso, con la pedida, pero va más allá, porque este sí tenía fines legales. Y dice José su marido. Estaba desposada, pero ya menciona José su marido. Y es porque ya pertenecía, o más bien tenía el término legal. La gente ya conocía, aún sin ellos vivir juntos, la población sabía que María era esposa de José y José de María, ya se pertenecían. Y repito, este compromiso lo sabía todo el mundo, y eso es importante más adelante. ¿Qué se necesitaba para romper ese compromiso? Que estaban desposados, no vivían juntos, estaban desposados, era un compromiso que tenía ya parte legal. ¿Y qué se necesitaba? Solamente había tres opciones: el abandono de alguno de los dos, el irse, la infidelidad número 2, y número 3, la muerte de alguno. Era prácticamente un divorcio. Si alguien se iba, bueno, pues se fue, ya no está. Número 2, infidelidad, y número 3, la muerte de alguno de los dos. El anuncio de la concepción primeramente se dio a María, y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 1, de los versos 26 al 38, no lo voy a leer, pero ahí podemos ver el anuncio a María.
desde la concepción. María se va con su parienta Elizabeth y a su regreso yo quiero que ponga en su mente esta escena. Ella ya viene embarazada y obviamente no aparece en la Biblia esta descripción, pero no creo que José, bueno, porque lo dice, él quería dejarla. La escena, yo creo que pues José estaba desconcertado. Dice que era un hombre justo, pero aún así él estaba desconcertado. ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me hiciste esto? Me fuiste infiel. Digo, repito, no lo dice, pero pudiéramos inferirlo, porque él quería dejarla. Repito, José conocía los milagros que hizo a Ana, a Sara, mujer de Abraham, que habían concebido a una edad adulta. Y José yo creo que tenía sentimientos encontrados. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a pasar con lo sucedido? Era un compromiso legal y legítimo. Solamente les faltaba la ceremonia religiosa, o final, perdón. Y pensó en María. Pensó en ella. ¿Por qué? Porque según la ley, los culpables por adulterio, porque eso parecía. ¿Cómo es que fue concebido por el Espíritu Santo? Eso, yo creo que incluso nosotros, obviamente, lo creemos, pero porque tenemos la Biblia, porque tenemos los escritos. Pero en ese momento José, o sea, María, en serio, ¿qué broma me estás jugando? Deuteronomio 22, de los versos 23 al 24 dice, hablando de aquellos que eran culpables por adulterio, y dice que deberían ser apedreados, muertos. José tenía todas las de la ley de llevar a María y que la matara. Dice, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, o sea, ellos, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacarás a ambos a la puerta de la ciudad y los vas a apedrear y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Pero para esta época lo más común era darle carta de divorcio, y esto es lo que José quería hacer, darle carta de divorcio. Pero pensemos, ¿qué hubieras hecho tú? Yo creo que, bueno, aquí todos somos adultos y no nos ventilemos, pero quizás tuvieron más de un novio, con aquel o novia, que ahora estamos casados. Imaginemos que ese novio, que esa novia, nos hubiera engañado, la amábamos y de repente aparece embarazada. ¿Qué hubieras hecho tú? Yo creo que hoy lo que hace la mayoría es ponerla en las redes sociales, difamarla, ventilarla, y quizás con justa razón, porque me engañó. O así vemos en las redes sociales esposos, esposas, robamaridos, robamaridas. Pero eso no hizo José. Digo, yo creo que si hubiéramos estado en ese lugar, yo creo que no muchos reaccionaríamos así. Yo le agarro hoy y que la maten, porque así decía la ley. ¿Iba a ser mal José? No, porque así decía la ley. Pero eso no hizo José. ¿Por qué Dios escogió a José para ser el padre de su hijo? Por gracia, por pura gracia. Aunque sí podemos decir que tenía ciertas características José. Número uno es que era un hombre justo, y dice su palabra, era un hombre justo. No era perfecto, pero era piadoso. Y hoy en día también busca Dios hombres y mujeres como José, justos, piadosos, que no salgamos de buenas a primeras a juzgar, porque
somos bien buenos para juzgar. ¿Hay alguien que vemos que está pecando? No, ya, dile al pastor, dile a la hermana, mira lo que está haciendo. Pero no tenemos la actitud de José de, no la voy a difamar. Sí la voy a dejar porque aparentemente me engañó, bueno, está embarazada. Pero justos, necesitamos ser piadosos, no juzgar a la primera. Mateo 1:20. Este pasaje que estamos leyendo en Mateo 1:20 nos dice que se le apareció en sueños el ángel del Señor a José. Leo, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Otra característica de José es que después de que se le aparece el ángel en sueños, dice: por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Él creyó y obedeció al Señor. Muchas veces nosotros podemos, no estoy en contra de los milagros, yo espero milagros, pero muchas veces vemos milagros, la gente ve milagros y no cree y no obedece. José se le apareció en sueños el ángel del Señor y creyó y obedeció porque la tomó. Repito, posiblemente hubo una escena donde hubo reclamos, donde quizás hubo una plática con María: ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué pasó esto? Pero después de que se le aparece, José creyó y obedeció. Característica número 3, cuidó de su familia. José cuidó de su familia. Se fue a Egipto, dejó su negocio, dejó su trabajo, dejó su familia, porque iba a haber una persecución, iban a matar a los niños menores de 2 años. Y él se va a Egipto con Jesús y María. Repito, dejó el taller. La voluntad de Dios era que José cuidara de Jesús y de María, y fue lo que hizo. Muchas veces nosotros no queremos dejar el trabajo, muchas veces nosotros no queremos dejar el negocio por Jesús. José lo hizo. Necesitamos la actitud de José. Y aquí quiero hacer un paréntesis y hablar de esa actitud de José hacia los varones. 3 cosas que como hombres debemos hacer con nuestra familia es 3 P's: proveer, proteger y pastorear. Proveer, proteger y pastorear. Eso es sí o sí que como hombres necesitamos hacer. Proveer. Es bien sabido que en nuestra sociedad moderna también las mujeres ahora trabajan, pero el responsable de proveer es el hombre, de proteger, de pastorear, de que cuando nuestra esposa, cuando la mujer esté mal, esté triste, nosotros podamos abrir la Biblia y decirle: mira, lee esto. Nosotros como hombres necesitamos eso. Y eso nos lo tenemos que tatuar en nuestro corazón. Hombres, proveer, proteger y pastorear a nuestra familia. Y ese es un ejemplo de masculinidad. Entendemos como masculinidad tal vez a un hombre fornido, musculoso. No, es esto. Y característica número 4 de José es que guardó su pureza. Guardó la pureza de él como de María. En el versículo 25 de nuestro pasaje
Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esa palabra conocer habla de intimidad, de relaciones sexuales. No la conoció, la respetó. Y esto hoy en día no sucede. Muchas veces yo he tenido pláticas con adolescentes, con jóvenes, y lo que preguntan es: ¿hasta dónde? ¿Puedo besar a mi novio? ¿Puedo besar a mi novia? ¿Puedo abrazarla? ¿Puedo tocarla? Y una respuesta que pudiéramos dar ante eso es: imagina que estás en el coche, imagina que están a solas, estás tú, está tu novia, y en medio de ustedes o al lado de ustedes está el papá de la muchachita. ¿La tocarías? Yo creo que un novio prudente diría: no, ¿cómo la voy a tocar si está el papá? Bueno, eso sucede. Si es hija de Dios, allí está su Padre Celestial. ¿Cómo es que la vas a tocar? Y eso hizo José, respetarla. Y aquí pudiéramos decir a aquellos que dicen que María no tuvo más hijos y que fue virgen. No, aquí dice lo contrario. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Es decir, que María tuvo más hijos. Pasando a nuestro segundo punto, esa fue la actitud que tomó José y que nosotros tuviéramos que tomar también. El propósito del nacimiento. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vayamos a Lucas 1:31. Vamos a hablar de el propósito del nacimiento. Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Primera de Samuel 24:6. Dice: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y eso significa Cristo o Mesías. Mateo 1:21 nuevamente, en la parte de: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es el propósito del nacimiento? Salvar a pecadores. Y su mismo nombre lo menciona. Jesús es el Salvador. El propósito es salvar a pecadores. Y para salvar a pecadores es indispensable el arrepentimiento y la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces decimos: es que yo tengo fe en Dios. Sí y no. Es la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo para tener salvación. Este es el Salvador que necesita la humanidad. ¿Y la salvación de qué? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Salvación de Dios del castigo del pecado. Número 1. Si el propósito es la salvación de los pecadores, ahora la salvación de qué? Del castigo del pecado. Número 2, del dominio o servidumbre del pecado. Dejar de ser esclavos del pecado.
Número 3, la salvación de las consecuencias eternas del pecado. De no ir al lago de fuego, de no ir al infierno. Y número 4, de la presencia del pecado, hablando de un futuro y de esa glorificación final. Y yo he hablado aquí de que Dios es un Dios bueno, misericordioso, que hace milagros. Pero ese no es el propósito principal ni primordial por el cual Jesús vino. No es el propósito del nacimiento. No es el propósito por el cual vino a encarnarse. Yo entiendo que hay problemas comunes, como un hijo rebelde, un matrimonio roto, una enfermedad. Y cuando hablo de esto, es porque que yo lo he vivido. Hace 4 años muere mi hermano de 33 años, de un paro, y fue un golpe duro para mí. Hace un año, bueno, más de un año, pero hace un año mi esposa pierde el bebé que estábamos esperando. Tenía una malformación y nos decían, necesitas abortar. Pero ¿sabe qué? No quisimos hacerlo, sabiendo que mi esposa podía morir. Y ella dijo, no, yo estoy en paz, si yo muero con él. Fue la voluntad del Señor. Sí, es una decisión difícil. Entonces, y hace 5 meses diagnostican a mi madre con insuficiencia hepática y le dan 5 años de vida. Entonces, no crea que cuando estoy hablando de problemas, claro, yo espero esos milagros, pero la Biblia no me enseña eso. Yo no, y el pastor Brum lo dice de esta manera, no queremos darle caricias a la iglesia, porque pudiéramos recibir esas bendiciones, esos milagros. Claro, yo le oro porque mi mamá no solamente sean 5 según la ciencia, sino sean más. Pero estoy tranquilo y estoy en paz, sabiendo que mi hermano se fue en Cristo, que los niños son de Cristo, mi hijo se fue al cielo y que mi madre, gracias a Dios, es salva. Estoy en paz. Si ella se va, sí la veo mal a mi mamá, pero estoy en paz porque sé que si se muere hoy, si se muere en 5 o en 10 años, es salva. Y ese es el propósito del nacimiento. Lo voy a seguir diciendo, no quiero sonar insensible, porque no lo soy, porque también hemos padecido y yo sé que vamos a seguir padeciendo. Muchas veces igual hay mensajes de fin de año en donde está bien, decimos feliz Navidad, próspero año nuevo, pero en Cristo sabemos que eso pudiera no ser así, o al menos no materialmente. Esa prosperidad, al menos para los creyentes, es espiritual. Dice Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien. Y muchas veces le entendemos que ayudan a bien en el sentido material. ¿Cómo me va a ayudar a bien la pérdida de un hijo, la pérdida de un hermano, la enfermedad crónica de mi madre? ¿Eso en qué me ayuda? De manera espiritual, porque está trabajando conmigo, me está santificando, me está puliendo. Así como el oro tiene que ser sometido a fuego, la fe tiene que ser probada. Soy salvo por gracia, pero Dios está puliendo en cada uno de nosotros. Y todo esto para repetir que no soy insensible, que entiendo que hay problemas, que cada uno de nosotros padece necesidad, pero Dios no vino primordialmente a eso. Dios
Yo he visto la sanidad de cáncer en algunos hermanos, la concepción de hermanos en los cuales le dijeron que era estéril. Lo hemos visto. Pero aún así la Biblia me enseña que ese no es el propósito principal y primordial por el cual vino Jesús, por el cual vino a encarnarse, sino a salvar a pecadores. No te preocupes si tu problema no es solucionado de manera inmediata. Es la salvación de tu alma. Por eso se encarnó nuestro Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento apunta a este hecho histórico. La historia se divide antes y después de Cristo. No podemos negar que Jesús que no es real. La misma historia lo marca. Y ese es el propósito del nacimiento. Y punto número 3 para finalizar, ¿qué has hecho con el regalo? ¿Cómo el mundo reacciona ante este regalo de Navidad? Romanos 8, 16 al 18. Este regalo lleva consigo beneficios. Dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tiene beneficios la salvación. Y si tiene beneficios la salvación, la redención, ¿cómo reaccionamos? ¿Con aceptación? ¿Con rechazo? Vayamos a Mateo capítulo 2. Versículo 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Este pasaje nos habla de unos magos, de unos sabios, que posiblemente eran nobles, que eran poderosos, que tenían dinero, y ellos con tan poca información fueron diligentes y se aventuraron cientos de kilómetros. Tenían, repito, poca información y ellos fueron a ver este regalo, porque la estrella vieron y dijeron, vamos. ¿Cuántos eran? No sabemos. Muchos dicen que 3, pero la realidad es que la Biblia no nos los dice, y mencionamos 3 o mencionan 3 por los 3 regalos, pero la realidad es que no nos los dicen. Estos eran personajes importantes que salieron de su lugar a adorar. Siendo paganos, respondieron al regalo. Y incluso lo protegieron a Jesús de Herodes. Ellos reaccionaron de manera favorable ante el nacimiento, ante el anuncio. Se dispusieron a ir. Ahora, ¿cómo reaccionaron los principales sacerdotes, los escribas? Mateo 2, en donde estamos, versículos 3 al 6. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos tenían más conocimiento que los magos. Ellos sabían en dónde, y ellos mismos estaban esperándolo, y lo tenían a pocos kilómetros, a diferencia de los sabios, de los magos. Y hicieron caso omiso, y no fueron.
Y esto nos da como enseñanza que nosotros pudiéramos tener mucha teología, conocer mucho de Jesús, conocer doctrinas arminianas, calvinistas, y esto se da en las redes sociales que se andan peleando, pero que no entienden el significado. Y entre la misma Navidad hay quienes dicen que sí festejar, hay otros que no festejar, pero nos olvidamos del propósito de la Navidad y solamente se andan peleando. Tenemos mucha información sin aplicación, y saber mucha teología sin aplicación es mera información. Alguien podrá saber poco, pero aplicarlo, y eso es mejor que saber tanta teología. Teología sistemática, y no es que sea malo, pero si no la aplicamos, de nada sirve. Y eso es lo que hicieron los escribas. Los principales sacerdotes tenían el conocimiento, sabían dónde le estaban esperando, y no creyeron, no hicieron caso. Ahora vamos a ver cómo reaccionó Herodes. Capítulo 2, versículo 3, estamos ahí. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó Herodes? Porque estaba usurpando un trono. Él no era judío. Y al oír que era Jesús, el rey de los judíos, el que había nacido, tuvo miedo. Me van a quitar el trono, yo no soy judío. Y a veces eso pasa con muchos. Decimos que Jesús es el Señor, se les menciona el Evangelio, pero no quieren aceptar, porque no quieren dejar su vida, porque se necesita arrepentimiento, se necesita un cambio de vida, se necesita que Jesús reine en nuestras vidas, y muchos no quieren. Muchos quieren seguir con su vida pecaminosa. Sí, háblame de Jesús, pero que no reine en mí. Quieren seguir en el trono, como Herodes. Muchos no quieren dejar el trono. Y a veces como cristianos incluso podemos ser engañados. Decimos, sí, Jesús es el Señor, pero sigues controlando tu vida. Sigues haciendo tu voluntad y no la de Dios. Hay personas autoengañadas, y yo fui una de ellas. Yo hablaba en una ocasión con dos hermanos y les decía, yo viví autoengañado. Yo creí que era salvo porque a mí me dijeron eres salvo porque hiciste una oración, porque levantaste la mano, hiciste la oración del pecador. Y ¿sabes qué? No es cierto, porque yo sabía. Bueno, me decía que sí, pero había esa parte en donde sabía que no era salvo porque hacía mi voluntad, seguía pecando. Entonces necesitamos ser directos, y porque la palabra es directa. No podemos engañar a la gente, porque yo viví engañado por un tiempo, creyendo que era salvo, pero también había una parte, pues no sé. Porque seguía cometiendo el mismo pecado recurrente. El cristiano peca, sí, pero no practica el pecado, no un pecado recurrente, y yo lo hacía. Y sí, creí que era salvo. Dios me abrió los ojos, pero en su momento creí que era salvo, porque yo reinaba todavía mi vida, yo controlaba mi vida. Cristo es el Rey, y aunque no abras el regalo, Él seguirá siendo el Rey. ¿No será más inteligente abrirlo? Si no lo abres, Él sigue siendo el Rey. Si no lo recibes, Él sigue siendo el Rey. Es más inteligente abrir el regalo, aceptar la oferta, aceptar que Jesús es el Señor y que necesitamos arrepentirnos, necesitamos entender y aceptar el propósito del nacimiento, el propósito de la Navidad, que es salvar a pecadores.
¿Cómo reaccionaron los del mesón? Lucas 2:7. Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué dijeron ellos, los dueños? No, ya no hay lugar, si quieres ahí. Y muchas veces eso pasa con familiares que nosotros invitamos, nosotros siendo creyentes, nuestro propio familiar, esposo, esposa, hijos, no quieren. Están a la vuelta, están ahí. Jesús estaba ahí. Y dijeron, no, aquí no hay lugar. Estamos llenos, estamos ocupados. Y estas son las personas que tienen el corazón lleno de actividades, de personas, de amigos, y dicen, no, aquí no hay lugar, aquí reino yo, aquí yo y mis amigos y mis familiares y mis pecados, aquí no hay lugar. Gente con tantas actividades, que no tiene tiempo para orar, que no tiene tiempo para leer la Biblia, que no tiene tiempo para venir un domingo, teniéndolo tan cerca a los del mesón, dijeron, no quisieron. Y muchas veces hay personas así. Lucas 2, del 8 al 12, ¿cómo reaccionaron los pastores? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Los pastores respondieron con celeridad y aceptación, lo recibieron apresuradamente. Y vimos varios ejemplos de personas de cómo aceptaron o cómo rechazaron este regalo, este nacimiento. ¿Tú qué has hecho? ¿Has cuidado del regalo? Si bien decimos que la salvación no se pierde, pero también la Biblia dice que cuides tu salvación con temor y temblor. ¿Qué has hecho con el regalo? Dijiste como yo algún día, sí Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, y levanté la mano y ahí lo guardé, pero seguía haciendo lo mismo. ¿Tú qué has hecho con ese regalo? El Evangelio es la expresión de Jesús en nosotros. ¿Con cuál te identificaste? ¿Con los pastores? ¿Con los del mesón? ¿Con Herodes? ¿Con los sacerdotes? ¿Con los magos? Y hemos escuchado que Jesús, porque lo dice la Biblia, nació en un pesebre. Este lugar en donde estaban era un lugar sucio, maloliente. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué nació en un lugar así? Hay mucho que decir de eso, pero pudiéramos decir que es porque en un lugar maloliente, en un corazón pecador, en un corazón sucio, es donde debe nacer el Señor. Él vino por pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médico.
Él tiene que nacer en un corazón sucio, en un corazón lleno de pecado. Pero ¿sabes qué? A Él no le importa, porque a eso vino, porque ese es el propósito de la Navidad. Nacer en un corazón sucio. Y sucio nos referimos a pecado. Y el pecado es todo aquello que transgrede la ley. En un corazón sucio para que Él lo purifique, lo santifique, lo limpie, trate con ese corazón, trate con nosotros. En un corazón sucio para que lo purifique. Y en esta Navidad muchos tenemos la oportunidad de convivir con nuestros familiares, de tener una cena con ellos. Y yo quiero decirles, ve y cuéntale a tus familiares las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Y hablo de la salvación. Si tienes un testimonio, también, pero primeramente de tu salvación. De ese regalo de Navidad. Ve y cuéntale a los tuyos las grandes cosas que el Señor ha hecho en tu vida. Vayamos con ellos a reflejar lo que somos, hijos de Dios. No nos amoldemos a ellos, porque es bien fácil, porque la comida se vuelve lo primordial. ¿Qué vamos a cenar? ¿Qué vamos a hacer? Tú refleja a Cristo. Tú refleja el fruto del Espíritu: paciencia, benignidad, templanza. Porque te aseguro que todos los demás, si no son creyentes, tus familiares, van a estar ansiosos de aquí para allá. Y sé diligente, prepara tus alimentos, prepara lo que tengas que llevar, pero reflejemos a Cristo. Tal vez no haya oportunidad de pararse y de anunciar las buenas, pero anúncialo con tu vida. Reflejemos a Cristo. Y sin ser trillado, feliz Navidad y que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, pónganse de pie, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque el propósito de estas fechas, de que aunque tú no naciste en estas fechas, hay un propósito, que es recordar ese hecho glorioso que tú te encarnaste, y que en esa encarnación que hiciste hay un propósito, que es la salvación de pecadores. Tú ya lo hiciste con nosotros. Te rogamos, bendito Dios, que tengas misericordia de aquellos que aún no lo son. Pon tú en ellos el arrepentimiento y la fe, y que nosotros, como hijos tuyos, reflejemos lo que ya somos. Ayúdanos, que ahora en esta Navidad podamos ir a los nuestros y contar las grandes cosas que tú has hecho con nosotros, que tú nos has cambiado, que tú ya nos hiciste diferentes, que tú ya nos hiciste tu hijo, tu hija. Padre, yo sé que cada uno de estos hermanos tiene problemas, tiene necesidades. Te suplico, bendito Dios, que si es tu voluntad, cumplas la petición de su corazón. Pero sobre todo, danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén.